Perfecto. Bueno, pues nada, seguimos con estas charlas. Vamos a comentarnos a la Virgen, como siempre, para que ella nos ayude, que es la vez que ha vivido de verdad la infancia espiritual, la esclava del Señor, y nos guíe por este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues seguimos con este curso sobre la infancia espiritual. Y bueno, hemos visto ya pues muchos pasitos pequeños que nos va mostrando Santa Teresa del Niño Jesús de cómo ella vivió su camino hacia la santidad, porque al final este caminito que ella marca pues no es otra cosa que un camino que nos quiere llevar a ser santos, que no es el único, porque hay muchos caminos y bueno, pues cada alma también tiene un camino establecido, pero bueno, pues es un camino que la Iglesia ha reconocido y que nos lleva hacia el Señor. Y bueno, y vamos a hablar de una cosa que es muy importante, que Santa Teresa de Lisieux intentó erradicar de su vida y de la vida de sus hermanas de raíz, que es la mediocridad. Esto es importante porque lo primero es que tenemos que reconocer que en nuestra vida muchas veces hay mediocridad, ¿no? Para poder adentrarnos en esto. Bueno, lo primero, ¿qué es la mediocridad? ¿No? Cuando decimos no a la mediocridad, quitar la mediocridad de nuestra vida, ¿cómo sé yo que soy una persona mediocre? Pues a ver, la mediocridad es un punto medio. La mediocridad para la vida espiritual pues es que no eres ni frío ni caliente. Es como una cosa intermedia que es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la mediocridad es un punto en el que tú estás en una medianía cómodamente. O sea, que estás tranquilamente ahí, estás como acostumbrado a vivir ahí y estás, por un lado, compaginando tu vida con Dios, pues porque no cometes pecados así graves, 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 entonces no es que seas un pecador empedernido, entonces, bueno, pues tampoco eres un santo, pero tienes relación con Dios. Y luego compaginas también tu relación con el mundo, porque como tampoco eres así un mundano, pues te parece que tampoco estás tan mal. Entonces compaginas pues el no ser santo del todo y el no ser mundano del todo y juntas las dos cosas. Y estás ahí medianamente. Y lo peor es que estás ahí cómodamente. O sea, este es el punto. Estás ahí y tampoco te inquietas por salir de ahí. No, pues porque has establecido y has montado tu casita ahí, tu chiringuito, y estás como anestesiado. Y en la vida espiritual esto es nefasto, porque acordaros que el otro día lo dijimos, que en la vida espiritual, si no avanzas, retrocedes. Pero quedarte en el mismo lugar no existe. Tú pensarás que te estás quedando en el mismo lugar, pero realmente estás retrocediendo. Y por eso la mediocridad es nefasta para nuestra vida. Y además, la mediocridad tiene un fundamento evangélico, para que veáis lo importante que es erradicar y quitar esto de nuestra vida. Porque el Señor dice, el que no quiera, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, el Señor nos lleva al extremo, a tomar decisiones, a decir, bueno, pues tú estás conmigo o no estás conmigo. Acordaos también del joven rico. El joven rico era el mediocre. O sea, el joven rico cumplía los mandamientos, no era una persona totalmente alejada pues de la religión y pecadora empedernida, pero cuando el Señor le dice, bueno, pues tú cumples los mandamientos, me parece muy bien, pero vende todo lo que tienes y sígueme, ya le parece que es demasiado. ¿Y qué dice la parábola? Que se fue triste porque sabía en el fondo que se quedaría en la mediocridad. Total, que la mediocridad es nefasta para la vida espiritual y Santa Teresa de Lisieux intenta descubrirla para que la erradiquemos de nuestra vida. No podemos decir que no somos mediocres, porque al final todos somos un poquito mediocres en algunas cosas, unos más, otros menos, en unos aspectos, en los otros, pero tenemos que pedir luz para descubrir la mediocridad que hay en nuestra vida, para erradicarla.
Y luego acordaros, bueno, el pasaje tan conocido del Señor en el Apocalipsis que dice, ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios los vomito. No, el Señor nos hace ver claramente que quiere que apostemos por Él, porque la mediocridad, la tibieza, Él la acaba vomitando, ¿no? Es como querer compaginar a Dios y al demonio, ¿no? Un poco, yo junto las dos cosas, me monto mi chiringuito a mi manera, a mi estilo, y pienso que vivo bien, y ahí me quedo anclado. Y esto es contrario a la santidad. O sea, una persona que vive así no puede ser santa. O sea, es contrario. Y Santa Teresa, ¿qué dice, no? Para erradicar esta mediocridad. Bueno, lo primero es que ella insiste a sus hermanas que tienen que vivir en la verdad. La verdad es Dios, ¿no? La verdad es Cristo. Y cuando tú no vives en la verdad, es muy difícil reconocer la mediocridad en tu vida. Vamos, casi que imposible. Porque solamente es Dios quien da luz para reconocer esto. Lucha y nos hace tomar conciencia de la importante que es la lucha por encontrar la verdad, por encontrar la libertad. Ella reclama, y esto lo hemos dicho muchas veces ya en este curso, que no tenemos que tener una renuncia por renuncia, una mortificación por mortificación, sino que tenemos que de verdad renunciar por buscar la libertad, por hallar la verdad y mortificar nuestros afectos, nuestro juicio, nuestro amor propio, porque el alma que se deja llevar siempre por sus inclinaciones naturales es imposible que viva en Dios y de Dios, como Él quiere. Y esto es preciso para la vida espiritual. Un alma que dice que quiere llegar a la santidad y se deja arrastrar por todos sus apetitos y tendencias naturales y no pone ningún freno a nada de su naturaleza, pues no es un alma que sea muy lógica y muy coherente con la santidad, ¿no? Pues era un alma que quiere vivir mediocremente. Lo que pasa es que como no hace mal así excesivo, pues parece que no pasa nada, pero realmente es nefasto, porque mirad, no hay nada peor que decir sí y luego no hacer lo que nos toca hacer. O sea, no hay nada peor que tú decir que sí, que te comprometes con el cristianismo, que amas a Dios, y luego no hacer lo que el Señor te pide. Pues ¿de qué te sirve, no? Y el cristiano está llamado a vivir de una manera diferente, a vivir en coherencia con el Evangelio, haciendo de Dios el absoluto de su vida. Si no, al final la vida del cristiano sería un gran absurdo, porque si ser cristiano es ser Cristo, vivir de Cristo, vivir del Evangelio, esa es la buena noticia y lo que nos hace diferentes a los demás, pues si ser cristiano es eso y luego yo solamente sigo mis apetencias, mis gustos del momento, no soy capaz de frenar mi naturaleza, nada, pues al final es incoherente. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. O sea, el Señor es claro, esto al final no son palabras ni de María Clara, ni de Pepito Jiménez, ni de nadie, es palabra del Señor, la palabra que de verdad vale. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. O sea, el Señor ya nos anticipa que esto es importante. Por eso pensar, pues que yo puedo vivir con una mano con Dios y con la otra mano, pues medio con el demonio y las tentaciones, y compaginar eso y vivir una vida feliz, pues es incoherente, no es posible. Para la santidad, ¿eh? Para vivir como un cristiano mediocre, pues claro, pero para la santidad no. Y Santa Teresita nos avisa seriamente que quien no renuncie a sí mismo en nada, tampoco es fiel a la llamada del Señor, a la llamada de su amor, a su vida misma. Si alguien se siente llamado a vivir de amor, a amar de una forma especial, a que su vida sea un continuo acto de amor y se instala y no espabila, vamos, y no empieza a caminar, pues realmente no podrá llegar a eso que anhela su corazón, ¿eh? De hecho, Santa Teresita, en esto en concreto, a una de sus novicias, una vez le dice, bueno, era una novicia que le costaba mucho desinstalarse, ¿no? Porque en el convento también te puedes instalar y vivir una vida mediocre. Y ella le dice, si piensa
proceder así siempre, con esa vida tan calmada y tan mediocre, mejor hubiera hecho quedándose fuera. O sea, ella es contundente, ¿no? Y va a la raíz y dice, bueno, pues si tú quieres vivir ese tipo de vida, pues ¿para qué has decidido ser cristiano? Porque aquí no vale decir, no, bueno, yo es que como toda mi familia era católica y a mí me lo dieron de pequeña y entonces mis padres me dieron la fe. Eso está muy bien y bendito sea Dios. Pero llega un momento en el que todos libremente elegimos a Dios. O sea, llega un momento en el que esa fe tenemos que hacerla nuestra y en el que esa fe yo libremente digo, bueno, pues sí, yo quiero ser católica y no quiero ser ni judía, ni musulmana, ni yo qué sé, ni atea. Yo decido creer en Dios, ¿no? Pues porque me he encontrado con Él, por el retiro, porque Él es mi ayuda, yo qué sé, por lo que sea. Pero llega un momento en el que ser cristiano es una elección propia. Por eso es que Santa Teresita dice, bueno, pues si tú has decidido esto, pues actúa con coherencia. Si no, más que hubiera valido no haberlo elegido, ¿no? Y tenemos que saber que el alma, pues que quiere vivir con Dios, Dios le pide todo. O sea, el cristiano comprometido, Dios le pide la radicalidad del Evangelio. Nuestra vida tiene que ser eso, pues coger el Evangelio, leerlo y decir, bueno, pues yo me pongo a practicar esto. El Señor nos pide la radicalidad del Evangelio. Y la conclusión de esto es que hay que tomárselo en serio, ¿no? Que la santidad es personal, pero hay que tomársela en serio, porque a lo mejor hay alguien que dice, bueno, pues total, es mi vida, ¿qué más da? Que sea santo el que quiera, pero si yo quiero vivir mediocre, ya al otro que le afecta, si total, es mi vida, no la tuya. Y ahí nos estamos equivocando, ¿eh? Si a alguien le puede venir ese pensamiento como modo de tentación, es un error, porque todos estamos unidos, primero por la comunión de los santos, que creemos y confesamos en el credo, ¿no? Creemos que por la comunión de los santos lo que yo haga le afecta a los demás de una forma misteriosa. Por eso, si yo soy santa, tiraré de los demás hacia la santidad. Y si yo no soy santa, tiraré de los demás hacia la mediocridad. No, esto es como, ¿sabéis cuando se está subiendo una montaña? Bueno, pues a lo mejor ahí no hay tanta nieve, pero cuando los montañistas están subiendo una montaña con nieve, van en una cordada, no, van todos atados, llevan una cuerda y entonces uno va atado aquí, el otro aquí, y les lleva una cuerda atados, ¿no? Y en la vida cristiana vamos igual. Imaginaros si subiendo esa montaña uno se cae, pues los otros como van atados, ese que se ha caído tira de ellos hacia abajo. Y de hecho cuando todos van caminando, pues todos llevan un paso y todos caminan a la vez. Pero cuando el que se ha caído, por el motivo que sea, no puede caminar, los demás tienen que hacer más fuerza porque tienen que tirar de él, ¿no? Pues en la vida espiritual es exactamente igual. Todos vamos encordada hacia el cielo. Y cuando tú tienes alrededor personas que tiran hacia ti porque buscan la santidad, pues tiran de ti hacia el cielo. Igual que si te rodeas, ¿no? Y pues ahí la importancia también de ver que tenemos que buscar buenas amistades y amistades santas, ¿eh? Para que nos ayuden a ir hacia nuestro fin. Y si tú te rodeas de personas que tiran de ti hacia abajo, pues seguramente acabarán tirando mucho, mucho y te pueden mundanizar, ¿no? Y por eso es importante no decir, bueno, es mi vida y si yo no quiero ser santa no pasa nada, no. Perdona, te equivocas. Es tu vida. Primero que es la vida de Dios, que te la ha prestado. No puedes decir, como es mi vida, hago lo que quiero. Bueno, porque Dios te ha dado la libertad. Pero la vida es de Dios, es un don divino. Nosotros no somos nadie para jugar con la vida. Y bueno, y saber que aunque sea tu vida la que Dios te ha prestado a ti para vivir en este momento determinado de la historia, sí que va unida a los demás, de una forma misteriosa, pero real. Y Santa Teresita, después de este pequeño regaño, Santa Teresita da como 3 pautas que nos pueden ayudar para vencer la mediocridad en la vida práctica, que yo creo que es importante como mencionar. La primera es las críticas y los juicios de los demás. Sabéis que la palabra juicio tiene como 2 vertientes. Y para ayudarnos a entender este camino de la no mediocridad, de quitar la mediocridad en nuestra vida,
Santa Teresita nos recuerda las dos. Bueno, la primera es pues que el Señor dice no juzguéis. ¿Y por qué el Señor dice que no juzguemos? Pues mirad, porque para juzgar necesitamos conocer la verdad de fondo. Y como no la conocemos, porque nadie conoce el corazón del hombre hasta el fondo, solo Dios, pues nos vamos a equivocar. Ejemplo, imaginaros que yo veo una persona, no sé, pues que golpea a otra. Pues el hecho objetivo es que ahí hay algo malo, porque yo no puedo decir tampoco, bueno, como yo quiero pensar bien de todo el mundo porque no quiero juzgar, todo el mundo hace el bien, porque eso tampoco es, ¿eh? Tenemos que aprender a discernir lo bueno y lo malo para poder elegir el bien, porque si yo no sé discernir lo bueno y lo malo y todo me parece bueno, pues nunca voy a poder elegir el bien y el enemigo me pintará con color de bien lo malo y acabaré incluso haciendo lo malo. O sea, no podemos ser ignorantes. Pero una cosa es que yo objetivamente, el hecho objetivo lo declaré, ¿no? Y diga, pues golpear a una persona no está bien, es algo malo. Y otra cosa es que yo, esa persona que ha golpeado, la juzgue y la condene. Porque detrás de esa persona que ha hecho un hecho objetivo malo, pues está su intención, que yo no la conozco, los condicionamientos que tiene para haber hecho eso, el fondo de su corazón, no sé, muchas cosas que como yo no conozco la raíz de todo eso, porque solo Dios conoce el fondo del corazón, pues no puedo juzgar, porque me voy a equivocar. Puedo determinar el hecho concreto, pero no puedo dar absoluciones y condenas. Mejor es pensar bien y decir, bueno, pues esta persona ha hecho algo mal, porque es así, pero yo no sé por qué lo ha hecho, ¿no? Entonces rezo, pero no entro a condenarla, ¿no? Y esto es importante porque además el Señor dice, con la medida que juzguéis, se os juzgará. La medida que uséis con los demás, la usarán después con vosotros. Así que hasta por bien propio conviene no juzgar, para que no nos juzguen mal, porque con esa medida nos van a juzgar. Y también saber que el juicio, juzgar, es un atributo divino y nosotros no somos Dios, somos sus criaturas. Por eso es importante no caer, ¿no?, en este error del juicio. Y si en algún momento veis que el juicio entra en vuestra mente, cortarlo, cortarlo. No dejéis que se os llegue al corazón, porque mirad, de aquí a aquí hay un camino muy corto, ¿eh? O sea, no es muy largo. Y de la cabeza, lo que yo tengo en el pensamiento, si lo alimento, ¿no? Si yo empiezo a decir, pues hay que ver esa persona que ha golpeado a la otra, hay que ver. Y cómo soportaba a la otra. Y es que a mí qué rabia me da. Como yo le vea, le pego yo también. O sea, si yo dejo que esos pensamientos se apoderen de mí, acabarán pasando al corazón. Y eso es nefasto, porque cuando se instalan en el corazón, condicionan tu comportamiento, porque tu forma de actuar va a ir condicionada por eso. Y va a ser nefasto porque lo que se pone en el corazón acaba saliendo, ¿no? Y erradicar las cosas del corazón cuesta muchísimo más que erradicarlas de la cabeza. Por eso allí hay que hacer como esa tarea, que es difícil, ¿eh? Aquí nadie ha dicho que esto sea fácil, pero que es necesaria para vivir en paz, para vivir libres, para decir, bueno, pues yo he visto esto, me duele, sé que es algo malo, pero yo quiero vivir en Dios, quiero vivir en paz. O sea, yo no soy nadie para juzgar y por eso sigo caminando y diciendo, bueno, Señor, esta persona yo la pongo en tus manos y pido por ella y me quedo en paz, ¿no? Y la otra vertiente del juicio, que es una de las que Santa Teresita pues más declara y nos hace caer en la cuenta, es la forma de cómo nos juzgan a los otros, ¿no? Es importante, importantísimo, meternos en esto. El juicio que tienen los demás sobre nosotros, pues iba a decir, ¿qué nos importa? A veces no nos importa el juicio de Dios o haber ofendido a Dios, sino que nos importa lo que van a decir los demás, cómo nos van a juzgar, qué van a pensar de nosotros. Y esto no es bueno. O sea, hay que ir a esa raíz y cortarla. De hecho, Santa Teresita le decía a una de sus novicias una vez, mira, que se te encuentre imperfecta es lo que hace falta. Esa es tu gran ganancia, que las criaturas que te rodean te reconozcan como de verdad eres, te reconozcan sin virtud, con tus pobrezas.
Eso no te quita nada, ni te hace más pobre de lo que eres. Son ellas las que pierden en gozo interior, porque nada hay más dulce ni mejor que pensar bien del prójimo. Esto es importante. ¿Os acordáis lo que decíamos el otro día de los criterios sobrenaturales? Pues aquí tenemos que volvernos a marcar, ¿no? Y decir, yo hago las cosas por Dios y las dejo de hacer también por Dios. Y lo único que a mí me importa es cómo estoy delante de Dios y lo que Dios piensa de mí y el juicio de Dios por mí. Lo que piensen los hombres, pues iba a decir, no importa. Porque en el mismo hecho, unos pensarán bien y otros pensarán mal. Y a mí, ¿qué me importa? O sea, si yo no corto esto, los juicios de los demás acerca de mí me van a machacar y me van a quitar la libertad. O sea, yo estoy aquí y lo que importa es lo que soy delante de Dios, no lo que soy delante de los demás. Pues si yo veo que la voluntad de Dios es hacer esto, pues mira, si a los demás no les gusta, pues que se aguanten. Pero tenemos que vivir libres, con esa libertad de espíritu, ¿no? Y decir, mi primer criterio, mi único criterio es Cristo Jesús. Y yo por Dios hago esto. Y por Dios, porque veo que es su voluntad no hacerlo, no lo hago. ¿Y qué piensan los demás? Pues que piensen lo que quieren. Porque esto es demasiado común. O sea, yo no tengo mucha experiencia, pero bueno, pues si escuchas a gente y a veces te dicen, ay, pero es que si hago esto, ¿qué va a pensar el de al lado? Y es que no puedo decir esto porque van a pensar mal de mí. Y dices, hombre, si tú ya has visto que la voluntad de Dios es que lo digas, pues mira, que piensen lo que quieran. Lo que importa es lo que piensa Dios de ti, porque pensar que mientras muchas veces intentamos tener contento a todo el mundo, que es imposible, dejamos de contentar a Dios, que es el que de verdad importa. Entonces tenemos que trascender y decir, bueno, pues yo hago esto o no lo hago por Dios y miro lo que a Él le importa, lo que Él piensa, si a Él le agrada. Y los demás, pues mira, lo que piensen no me toca a mí. Si piensan mal de mí, peor para ellos, porque es lo que dice Santa Teresita, no hay nada más, no hay nada mejor y que dé más paz que pensar bien del prójimo. Entonces son ellos los que acaban incluso pecando muchas veces de criticar y murmurar acerca de mí. A mí no me quitan nada. Segundo punto. Primero, bueno, lo de los juicios. Segundo punto, no excusarnos. Esto es difícil, muy difícil, pero es algo que tenemos que adoptar en nuestra vida. Yo no digo que haya que negar la verdad, ¿no? Si hay algún hecho y se va en contra de nosotros, tenemos que decirlo y tenemos que declarar la verdad. Pero muchas veces hay gente que, vamos, es que no le pueden tocar una uña porque ya está saltando y le cuesta mucho como dejarse humillar, ¿no? Y bueno, pues hay que aceptar de que hay muchos momentos en la vida en los que tenemos que callar y no excusarnos, porque Dios saldrá por nosotros. Os leo un pasaje de Santa Teresita refiriéndose a esto. Ella dice, cuantos más avances tengas en la vida espiritual, en el camino, menos combates tendrás. Tu alma se elevará por encima de las criaturas. Todo lo que ahora me puede decir me deja completamente indiferente, porque he comprendido la poca solidez de los juicios humanos, lo que decíamos antes. Cuando somos incomprendidos y juzgados desfavorablemente, ¿a qué viene defenderse? Dejemos todo eso, no digamos nada. ¿Es tan dulce dejarse juzgar de cualquier manera? No se dice en el Evangelio que María de Betania se haya excusado ante su hermana cuando la acusaba. Y esto es verdad. María no se excusa cuando su hermana Marta le dice al Señor, no te importa que yo esté aquí limpiando y haciendo de todo y mi hermana esté ahí a tus pies solamente escuchando. Y María se queda callada, es el Señor el que sale por ella y le dice, Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas y solo una es importante. La mujer adúltera, cuando la quieren apedrear, tampoco se excusa. Acordaros, el Señor sale por ella. El Señor dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. María, la pecadora, en casa de Simón, cuando derrama el perfume a los pies de Cristo,
Y Simón, pues eso, le dijo al Señor, pero ¿cómo derrama este perfume tan caro? Se lo podríamos dar a los pobres. Y ella calla. Y es el Señor el que sale por ella y le dice a Simón, Simón, cuando llegué a tu casa, tú no me lavaste los pies, etcétera. No, que ya conocéis el pasaje. Pero aquí vemos pruebas en el Evangelio de cómo, bueno, mujeres no se defendieron, sino que dejaron que el Señor saliera por ellas. Porque cuando vivimos en la verdad de una u otra forma, Dios saldrá por nosotros. Pero claro, hay que vivir en Dios, ¿no? Porque si vives en la mentira, pues Dios no saldrá por ti. Y esto las veces que se pueda, ¿eh? Y que en cosas pequeñas, ¿no? Hay veces que se nos acusa de cosas muy insignificantes y nuestra naturaleza es ya saltar como leones y panteras. O dicen una opinión contraria a la nuestra y tú casi que tienes que decirlo para refutar y dejar que tu opinión viene en claro. O sea, a veces renunciar a eso nos cuesta mucho. Y bueno, pues mientras no sea algo que en virtud de la verdad yo tengo que decirlo para dejar la verdad esclarecida y me puedo callar, pues aprovechemos esas ocasiones, porque acordaros que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Al final todo se sabe, ¿eh? O sea, Dios pone cada cosa en su sitio y Dios nos defenderá. Dios es mi defensor, es el que me defiende. Y Santa Teresa de Niño Jesús, que sabéis que era pues una hija predilecta de San Juan de la Cruz, que asimiló la doctrina de San Juan de la Cruz y la hizo suya, pues tiene cosas que son pues literalmente San Juan de la Cruz en versión Santa Teresita. Pero si leéis a San Juan de la Cruz, él hay un momento en el que dice que hay que elevarse por encima de todo y vivir con la mirada puesta en el cielo, sabiendo que aquí estamos de paso, que tenemos que vivir por encima de lo que hacen y dicen los demás, y mucho más acerca de mí. Esto es importante, porque no es que yo estoy aquí y como que no me importa nada, entonces yo ya me hago el oído sordo y digo, oh, como no me importa nada, porque eso no es, eso tampoco es, sino que es elevarme por encima de todo para vivir con Dios, para caminar hacia el cielo, o sea, es renunciar al pensamiento de lo que digan los demás de mí para vivir solo con el pensamiento puesto en Dios. Porque esto es, pues es lo que nos va a dar la libertad, ¿no? Y entender que aquí todo se va a acabar. O sea, pues mirad, yo creo que esto lo dije el otro día, pero ¿cuánto nos queda por vivir? Que no lo sabemos. Pero, no sé, 50 años. Vosotros mirad cuánta edad tenéis, pues 40 años, 50, 60. ¿Pero qué son 60 años comparados con la eternidad? Nada, nada. 60 años se pasan así. O sea, pensar cuando vosotros teníais 20 años, a que se han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Pues la vida se pasa en un instante y cuando desperdiciamos todos estos momentos, pues dices, a ver, es que se nos pasa la vida. O sea, tenemos que ponernos en marcha y entender que esta vida se va a acabar. La que es de verdad es la eterna, la que sigue, el cielo, y por eso caminamos hacia él, y por eso hacemos este curso, y por eso intentamos aprender, para ponernos en marcha. Y esto no significa, ¿no?, que vivamos como indiferentes en la vida terrena y digamos, bueno, como a mí ya no me importa nada, como yo tengo que vivir en el cielo, porque eso no es así, sino que tenemos que darle el valor justo a las cosas, el valor que cada cosa tiene. Y eso es importante. ¿Cómo le damos el valor que cada cosa tiene? Pues en perspectiva a la eternidad. Y en perspectiva a la eternidad yo le doy a esto el valor que le corresponde. Porque si miro solamente la vida terrena, pues le acabaré dando un valor que no le corresponde, muchísimo mayor al que es de verdad. Y en esto tenemos que ser fuertes y emplearnos a fondo. Mirad, en los procesos de canonización sobre Santa Teresa del Niño Jesús, pues se toman, cuando se introduce una causa para declarar a alguien santo, se toman muchos testimonios, pues de personas que vivieron con ellos, que le conocieron, yo qué sé. Y en todos los testimonios de Santa Teresita, una de las cosas que llamaba la atención es que la virtud sobresaliente en ella fue la fortaleza.
¿Y por qué digo esto? Porque ella fue recia con ella misma. Y cuando digo recia, no digo dura, porque no era una persona intransigente, dura, severa, sino que era una persona recia. ¿Y sabéis cuál es el distintivo que diferencia a ser recto y tener la virtud de la fortaleza a ser una persona dura, intransigente? Pues que la persona que es intransigente normalmente es muy severa con los demás. Luego para ella es muy condescendiente. Y en cambio, la persona que tiene la virtud de la fortaleza es lo contrario. Para ella es severa con ella misma, ¿no? Intenta con ella misma marcarse límites y luego con los demás es misericordiosa, bondadosa, sabe comprender, sabe ir al ritmo y al paso de cada persona. Y por eso tenemos que pedirle a Santa Teresita pues, que interceda y nos dé la virtud de la fortaleza. Pedir el Espíritu Santo, uno de sus dones es ese, el don de fortaleza, para que podamos caminar, ¿no? Porque esto es difícil. Yo no voy a decir que esto sea fácil de vivir, pero esto hay que entrenarse. Y a medida que nos vayamos entrenando será más fácil, pero hay que ponerse en ello, ¿no? No podemos llegar a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, sin entrenarnos todos los días, ¿no? Imaginaos que a vosotros os llega, no sé, un deportista y os dice, bueno, yo es que entreno, yo voy a nadar una vez a la semana y así quiero llegar, pues yo qué sé, a los Juegos Olímpicos. Tú dirías, pues hijo, así no vas a llegar. Te tendrás que poner con tesón y ponerte ahí y practicar, 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 tener unos pequeños torneos hasta que llegues a los Juegos Olímpicos. Pues esto es igual, esto hay que ponernos a ello e ir practicando, pero poco a poco, pero constante, sin detenernos. Bueno, tercer punto. Primero, los juicios. Segundo, no excusarnos. Y tercero, purificar la intención. Santa Teresita nos repite una y otra vez que renunciar por renunciar no sirve. O sea, yo aquí voy a ser perfecta por ser perfecta, no sirve. O sea, ella es clara y contundente y nos dice que el ir hacia la santidad y no quedarnos en la mediocridad, hay que estar purificando constantemente nuestra intención y volviendo a decir, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿por quién? Yo ahora estoy dando esta charla, ¿por qué? Vosotros estáis ahora mismo escuchándome, ¿por qué? Pues yo lo hago porque quiero aprender de Dios, porque mi intención es recta y como mi intención está puesta en Dios, comprendo que ahora Él quiere esto de mí, que podría estar haciendo muchísimas más cosas, un montón, vosotros y yo, pero yo lo hago no porque quiera o no quiera o porque me apetece o por sobresalir, sino porque es la voluntad de Dios. Y aunque yo no quiera, y aunque ahora mismo, imaginaros, no me apetece, pues si yo comprendo que es la voluntad de Dios, yo me pongo a ello. No, para no caer en la mediocridad hay que estar constantemente volviendo como a pararnos y a decir, bueno, yo ahora estoy haciendo esto, estoy cocinando, estoy haciendo ejercicio, voy a ir a recoger a los niños, intento no desesperarme, yo qué sé, por Dios. ¿Por qué hago esto? Por Dios. Incluso, no sé, voy a llevar a mi hija al colegio, por Dios. O sea, veo ahí la mano de Dios, ¿no? O sea, hay gente que a veces te dice, bueno, yo es que hago esto porque a mi marido le gusta o porque a mi hijo le gusta y entonces yo hago esta comida porque a mi hijo le gusta. Y dices, bueno, pues bien, porque tú intentas agradar a Dios cumpliendo tu vocación. Buscas amar a Dios en tu marido, en tu hijo, en lo que es parte de tu vida, porque no es que seamos indiferentes a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero cuando yo descubro, ¿no? ¿Con qué intención estoy haciendo cada cosa? Y bueno, si me estoy desviando no pasa nada. Me rectifico y digo, bueno, pues no, ahora yo intento trabajar, cocinar, dormir, lo que sea, porque sé que esto es camino para la eternidad, porque esto también es medio de santificación. Y por eso yo intento poner aquí todo el amor del mundo. Y por eso dices, bueno, pues yo ahora, imaginaros, tengo que llevar, que fue una de las cosas que me preguntaron el otro día, pues tengo que llevar a mi hija al colegio y vamos deprisa, quedan 5 minutos, no vamos a llegar. Pero yo intento hacer eso con todo el amor. Intento decir, pues mira, ya vamos a llegar tarde. A lo mejor no llegamos tarde, pero bueno, pues sí o sí, nos hemos retrasado y vamos a llegar tarde. Pues yo intento hacer eso con amor,
aunque llegue tarde, aunque me salga mal, pero que en mi corazón no se cuele el mal, sino que diga, bueno, pues llegaremos tarde, pero llegaremos en paz. Y yo intentaré vivir la virtud de la mansedumbre, hacerlo todo con amor, que mi hija no se vaya con un mal trago, sino, bueno, bien. Y mañana, pues intentaremos levantarnos antes, ¿vale? No es decir, bueno, pues como ahora estoy enfadada y como me quedan 5 minutos, pues ya está. No. O sea, intentar poner amor en todo y rectificar esa intención. Y esto hay que crear hábito, ¿no? Porque puede parecer como un agobio decir, madre mía, qué agobio existencial, pero no, no es así. Es crear hábito, una vez y otra vez y otra vez, hasta que se vuelva un hábito bueno en nuestra vida, una costumbre. Y eso, una vez se vuelva una costumbre, será más fácil. A medida que vaya pasando será más fácil, ¿no? Y mirad, Carlos de Foucault tenía una frase que a mí me da mucha devoción, ¿no? Y como que me parece tan bonita y la podéis usar a modo de ejaculatoria, que él decía, tu felicidad, Jesús, me basta. Esto qué bonito es, ¿no? Poderle decir al Señor. O sea, yo no sé por qué tengo que hacer esto, o sea, lo hago porque comprendo que es tu voluntad, pero a mí, tu felicidad, o sea, que te pueda agradar a ti ahora, me basta. O sea, me basta eso, no importa que yo no quiera hacer lo que me cueste, que me suponga un esfuerzo, ¿qué más da? O sea, yo, si tú estás feliz, si a ti te agrada, eso me basta, ¿no? Y esa es la vida del cristiano, que nos baste solamente la felicidad de Dios. O sea, que a mí me baste que Jesús esté feliz, porque sabéis que todo lo que yo hago tiene unas consecuencias grandes en Cristo. O sea, lo que yo hago le hiere su corazón. Si hago cosas malas, le ofendo y le duele. Y si hago cosas buenas, le agrado y le hago feliz. Y esto no es una metáfora, es real, porque Cristo está vivo, ha resucitado y su corazón está vivo y siente y padece igual que nosotros. Por eso, pues todo lo que yo hago tiene consecuencias en él. Y por eso esta frase es verdad. Y por eso cuando yo me pongo pues ese objetivo de decir, bueno, pues yo voy a buscar la voluntad de Dios, voy a apuntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad ahora aquí? Y me da igual lo que digan los demás, lo que piensen, lo que les parezca. Yo quiero ir línea recta hacia ti. Y lo demás, pues mira, que se caiga lo que se caiga, yo firme y hacia ti. Y ahí voy a poder decir, pues bueno, Señor, tu voluntad ahora es esta. Pues a mí eso me basta tu voluntad, me basta tu alegría, me basta tu felicidad, porque sé que en el cielo tú me darás esa felicidad en grado sumo. O sea, si nosotros somos capaces de agradar a Dios y esto, de pronto el Señor en la eternidad, en recompensa, nos va a dar esto. O sea, infinito, infinito, porque mi capacidad de dar a Dios es limitada, en cambio la de Él es ilimitada. Y en el cielo mi capacidad de recibir va a ser ilimitada. Y por eso Dios me podrá dar a raudales, algo que yo no puedo ni pensarlo, ¿no? Y bueno, por eso, pues el Señor espera ese deseo ardiente que tengamos de Él, no un deseo que de verdad tengamos porque Él sea feliz. Y esto también pues va un poco aquí metido, ¿no? En el sentido de purificar nuestra intención para estar haciendo constantemente las cosas por Él, ¿no? Y mirar, para esto es importante orar, ¿no? Orar mucho, tener una relación con Dios, con Jesús, preguntarle qué siente, qué es lo que le agrada, o sea, Señor, muéstrame tu camino porque tu camino me basta, tu gracia me basta, tu felicidad sobrepasa todo límite y sé que si tú estás feliz, yo también, ¿no? Porque el Señor no se deja ganar en generosidad y además pensar que el Señor está deseando, tiene deseo ardiente de mí, tiene deseo ardiente de poder morar dentro de mí. O sea, tengo que darle a Dios la posibilidad de obrar en mí, que Dios sea absolutamente libre para obrar en mí. Tengo que renunciar a todo aquello que me impide ser libre y que me impide que Dios pueda colocar
libremente su amor en mi alma. Lo único que me tiene que importar es que Él pueda obrar a sus anchas ampliamente en mi corazón. Santa Teresita decía, ¿no?, que el Señor se vuelve a nosotros y busca alguna tienda vacía en este campo de batalla, que es pues la tierra misma. Y Él busca una tienda vacía para Él mismo montar ahí pues toda su casa, ¿no?, y habitar ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor llega, pues se encuentra que en nuestra casa hay muchas cosas. Y por eso nuestro trabajo es quitar todo eso y poner ante el Señor nuestra alma, nuestra casa vacía, para que Él pueda poner todo lo que Él quiere, totalmente, que pueda amar libremente en mí. Porque Dios tiene designios grandes para mi alma, designios de santidad y de salvación, porque sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Y un designio misterioso e incomparable para cada uno de nosotros, que es nuestra misión y nuestra vocación. Dios tiene un designio de amor para mí, que yo no puedo ni pensar, o sea, no puedo ni atisbar, solamente puedo ir caminando para vivirlo en plenitud, a medida que Él me lo vaya mostrando. Y yo digo, o sea, con este plan de amor, o sea, ¿qué hacemos cuando no seguimos al Señor y nos quedamos como pues anclados a cosas mundanas? ¿Qué hacemos? No, o sea, alma, ¿en qué te detienes? O sea, ¿en qué te detienes cuando no fijas la mirada en Dios y sigues para adelante? Y esta enseñanza tiene un eco de eternidad, no de absoluto. Santa Teresita quiere llevarnos y ponernos delante como un telón de fondo que siempre diga cielo, Dios, eternidad. Y por eso ella busca todo esto, ¿no?, todos estos medios para poner el alma de una forma o de otra de cara con Dios, ¿no? Y bueno, por último, ya para acabar, podemos decir que tenemos que buscar la raíz del Evangelio y que esa raíz del Evangelio se haga vida en nosotros. O sea, coger la Sagrada Escritura y tenerla siempre en vuestras manos, leerla, rumiarla, leer todos los días el Evangelio del día o un pasaje del Evangelio, da igual, el que sea antes de iros a la cama, pero aprender a rezar con la palabra de Dios, porque está viva y es eficaz. Y eso nos ayudará a vivir solo bajo la mirada de Dios. Y este trabajo profundo lleva al exterior también sus frutos, que son preciosos, los de mantenernos por encima de todas las fluctuaciones humanas, que sabemos que el hombre fluctúa mucho y a veces se queda en sus sentimientos, en sus sensaciones, en su sensibilidad, en sus opiniones. Y todo eso como que le zarandea, ¿no? Y le hace mucho cambiar. Y si tenemos esa mirada puesta en Dios y vivimos del Evangelio, lograremos vivir por encima de todo eso, ¿no? Y aprenderemos a vivir como de una forma del tejado para arriba, de una forma sobrenatural. Y claro, vosotros me diréis, claro, pero es que yo soy humana, yo tengo que sentir, tengo que pensar, yo tengo una sensibilidad. Eso es cierto, ¿eh? Es cierto. Y muchas veces no somos dueñas, ¿eh? No somos dueños de nuestros sentimientos, de los pensamientos que se nos vienen. No somos dueños de eso, pero somos dueños de una cosa mucho más importante. Yo soy dueña de mi voluntad. No seré dueña de ahora sentir frío o calor, porque yo siento la temperatura que hace, ¿vale? Y mi sensibilidad se acomoda y si ahora hace frío, pues yo siento frío. Y si hace calor, sudo y siento calor. Pero soy dueña de mi voluntad y sí que soy dueña de no quejarme y decir, bueno, pues yo tengo calor, pero lo ofrezco a Dios. Soy dueña de lograr elevarme por encima de todo eso. Y por eso tú no puedes dejar de sentir, pero sí puedes vivir por encima de todo eso que sientes, ser dueña de tu vida. Y esa es la verdadera libertad, o sea, esa es la libertad de los hijos de Dios. Y así, pues vamos a ser capaces de obrar todo por amor, de poner a Cristo en el medio de nuestra vida, nosotros de últimos, y decir, bueno, pues yo con estos criterios, si voy por el criterio de no juzgar y vivir por encima de los juicios de los demás, de no excusarme todo el tiempo,
de purificar mi intención para que esté puesta en Dios, de comprender de que Dios está deseando, o sea, Dios tiene sed, pero sed que le quema, ¿eh? O sea, sed de mí. ¿Sabéis? Yo no sé si vosotros alguna vez, y si no, hacer la prueba, habéis sentido sed física. O sea, vosotros dejar de beber, pero hasta que os lleguéis a desesperar. Cuando una persona tiene sed, mucha sed, las sensaciones de impotencia, de desesperación. Pues cuando decimos que Cristo tiene sed de nosotros, es así. O sea, cuando decimos que Dios tiene sed de ti, de tu amor, de que tú le ames, de poder entrar a tu alma y darte ríos y ríos de agua viva, de vida verdadera, pues lo que queremos decir, o sea, lo que el Señor quiere decir es que su sed le quema. O sea, que realmente su corazón le abrasa, o sea, está en desesperación y por eso te mendiga y te busca de todas las formas para poder entrar a tu alma. Y por eso el Señor permite de que te encuentres con este curso, de que te encuentres con tal sacerdote, con tal persona, yo que se pone medios para poder entrar de una forma o de otra en ti, ¿no? Y darte en plenitud. Pues, bueno, yo creo que por hoy esta es la charla y bueno, y encomendarnos mucho a Santa Teresita para que ella nos ayude y nos dé el don de fortaleza y nos ayude a vivir esto que no es fácil, pero que es necesario para la santidad. Y bueno, por hoy hemos terminado ya.